Bueno, este canal se basa principalmente en el Dios de la Biblia. Es del cual voy a hablar, es el cual voy a cruzar con la ciencia, es el Dios en el que yo veo reflejado en la realidad y con el cual me siento completamente convencido que es el verdadero Dios. Entonces, esta serie de podcast, de videos, es para analizar un poco la Biblia, analizarlo de una forma crítica y de una forma bien objetiva o académica, a la vez que espiritual y simbólica. Entonces es muy importante que, que se estudie la Biblia y lo que es eh, estos textos sagrados. La primera pregunta es: ¿qué es la Biblia? Bueno, a ver, en este caso vamos a empezar por el Antiguo Testamento, o a veces llamada la Biblia hebrea, porque es utilizada por los judíos o por la religión judía. Am, en esencia, lo que es una colección de textos sagrados antiguos que se fueron conservando, copiando y transmitiendo literalmente por miles de años. Am, Estaría dividido en cuatro tipos de literaturas, que sería la Torá o la ley, libros de historia, libros de sabiduría o reflexión, y lo que serían libros proféticos. Entonces son esos cuatro secciones o tipos de libros que componen a la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. ¿Por qué estoy diciendo Biblia hebrea por un lado y Antiguo Testamento por el otro? Porque la forma de leer la Biblia depende de quién la lee. Hay dos grandes religiones, de las cuales se desprenden muchas denominaciones, pero hay dos grandes religiones que utilizan este libro. Si es utilizado por los judíos, lo llamarán la Biblia, que dicho sea de paso también palabra Biblia significa los libros. Entonces, en esencia no es un solo libro. Los autores de este libro en realidad fueron autores de un específico libro que está compilado dentro de la Biblia. Eh, Ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia cuando estaban escribiendo la Biblia. Ellos estaban escribiendo algunos de estos libros dentro de las categorías que mencioné. Y como los judíos lo leen o lo estudian o lo analizan, es como la historia, una muy breve introducción de las raíces de su historia, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob cambia el nombre a Israel y es de quien sale el pueblo judío eventualmente. Entonces tuvo una breve introducción desde la creación del mundo hasta llegar a Abraham y cómo él empieza a construir una relación con Dios. Un Dios que Jehová, Yahweh, se lo suele llamar también. No se sabe realmente cómo se pronunciaba su nombre porque en el idioma hebreo antiguo no se escribía, o sea, se escribía solo con consonantes, no con vocales, entonces no sabemos la verdadera pronunciación, pero se suele decir Yahweh. Em, la relación de este Dios con ellos y cómo los elige como pueblo y cómo los guía. Entonces la forma de ellos de ver el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea es la historia de un Dios que los va guiando, que los va orientando, que les da leyes, promesas, convenios, y ellos en su trato con Él se desarrollan como pueblo y desarrollan una identidad. Por el otro lado, cuando este libro es leído por los cristianos, se le llama Antiguo Testamento o Antiguo Convenio, vendría a ser el Testamento, porque existe otro libro complementario llamado Nuevo Testamento. Eh, por lo cual hacen una distinción entre lo antiguo y lo nuevo, pero la lectura que hacen del Antiguo Testamento es completamente distinta como la hacen los judíos. Ya no lo ven como la historia como una introducción hacia la relación de Dios con Israel y el pueblo, sino lo ven como un libro que trata de la historia de la humanidad y cómo se le concede a la humanidad un paraíso, y a través de eso siendo el bloque de la creación y el concedérsele al ser humano un paraíso, este cae, Adán y Eva caen de ese estado, entonces se entra en un estado de tragedia en donde el pecado y la muerte entran a través de esta caída,
para lo cual es necesario de que sea enviado un Mesías o un Salvador, el cual toma los pecados del mundo, vence a la muerte, resucita. Y el último bloque de lectura o marco teórico que utilizan los cristianos es que al final va a haber un fin del mundo y una segunda venida y una eternidad con este Mesías que es Jesucristo. Para los judíos el Mesías es realmente marginal, no tiene el mismo significado, no está tan vinculado o casi no se le presta atención al hecho de la caída de Adán y Eva, sino que más bien toda la primera parte que es tan trágica dentro de la lectura cristiana, la lectura judía es solo una introducción que lleva hasta su historia. Entonces, dependiendo de la religión que es como se lo lee y cómo se lo analiza. Ahora, ya habiendo mencionado esto, ¿qué periodo de tiempo es el que cubre el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea? Y es del año 4000 a.C. hasta el año 400 a.C., si no consideramos los libros apócrifos. Si consideramos los libros apócrifos de Macabeos, entonces llegamos hasta aproximadamente el primer siglo antes de Cristo. Entonces, más o menos un periodo de 3600 a 4000 años, más o menos. ¿Y por qué digo más o menos? Porque la estimación que se hace de Jesucristo, básicamente a Adán, está basada en ciertas traducciones y cierta interpretación de la Biblia que posicionaría a Adán naciendo o cayendo del jardín de Edén más o menos 4000 años antes de Cristo. Ahora, es impresionante lo breve que es la introducción y la historia de lo que pasó desde que Dios crea al mundo, al universo, a los animales, eh, al ser humano y todas las cosas que pasan. Está extremadamente condensado, es como prácticamente una pequeña introducción que te da a entender, y también por referencia en el primer libro que es Génesis, que había otra literatura, había otras tradiciones que se conocían o que para quien estuvo originalmente dirigido el libro de Génesis las conocerían tanto, entonces es como que lo tratan más superficialmente. Pero sea lo que fuera esa literatura o esas tradiciones, no han llegado en una forma demasiado completa a nuestros días, sino a través de la Biblia. Entonces, ¿en qué idioma estuvo escrita? Se escribió la Biblia hebrea en justamente el idioma hebreo o arameo. Son dos idiomas muy similares. El hebreo y el arameo vendrían a ser como el español y el portugués, una cosa así. Mismo abecedario, muy parecido. Si hablas hebreo, más o menos entiendes arameo y viceversa. Solo que el arameo era hablado por los asirios, por los babilónicos, y cuando ellos conquistan Israel y lo llevan cautivo por, por varias décadas, el pueblo remanente deja de hablar hebreo y pasa a hablar arameo como ellos. Entonces, de ahí es que la influencia del arameo es tan fuerte que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Israel e inclusive Jesucristo, los primeros cristianos hablaban arameo, no hablaban hebreo, era principalmente arameo, y muchas de las palabras del Nuevo Testamento, que está prácticamente e íntegramente escrito en griego, tiene alguna que otra expresión en arameo y no en hebreo. Así que volviendo al Antiguo Testamento o a la Biblia hebrea, eh, vamos ahora por parte a los libros que tiene. Eh, Como dije primero, la Torá o la ley vendría a ser como la constitución o la explicación de las leyes que tienen como pueblo Israel. Eh, Son 5 libros. Las tradiciones rabínicas se lo atribuyen a Moisés o que fue escrito en la época de Moisés. En ningún lado está firmado, en ningún lado dice yo Moisés estoy escribiendo esto. De hecho, se habla de Moisés en tercera persona. Solamente hay una referencia en Deuteronomio en donde se dice que Moisés fue quien escribió estas cosas, sin dar demasiada más claridad. E incluso en estos libros se relata la muerte de Moisés, así que claramente es imposible que haya sido Moisés el que escribió la versión del Pentateuco o la Torá o la ley que nos llegó. Pero evidentemente por las tradiciones y por lo que sea llegado hasta nosotros, si no fue Moisés, fue durante su
su tiempo que todo empezó. Entonces, esta Torá o este Pentateuco o esta ley está constituida por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Como mencionaba, Génesis empieza con Dios y la creación del mundo. No te explica de dónde se saca esta información. Las tradiciones rabínicas dicen de que Dios le da una revelación a Moisés y Moisés la empieza a escribir. Habla la historia de la creación del hombre, de la mujer, de su caída, lo que ya repasé un poquito. Habla la historia del crecimiento de las civilizaciones y la división entre buenos y malos, por así decirlo, hasta que la maldad llega a ser tan grande que Dios tiene que enviar un diluvio universal, el arca de Noé, como seguramente algo han escuchado, y sigue y continúa hasta Abraham, Isaac, Jacob, y lleva la historia de la casa de Israel, de sus hijos, lo que pasó, cómo ellos terminan en Egipto, y después el segundo libro, Éxodo, es la historia de cómo Israel se va o es rescatado de Egipto después de vivir 400 años allí. Y los otros libros, Levítico, Números y Deuteronomio, son libros complementarios a todo este periodo, con leyes, con festivales, con ordenanzas, con muchas prácticas que se terminaron convirtiendo en la religión del judaísmo antiguo. Entonces, esa sería la primera sección de libros, la Torá, esos 5 libros. Los otros libros que le siguen, llamados los libros de historia o de narración: Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo Samuel, Primero y Segundo Reyes, Primero y Segundo Crónica, Guerra, Nehemías, Esther. Todos esos libros cuentan la historia de Israel desde que se establece al escapar de Egipto en Palestina, en Medio Oriente, inclusive donde hoy mismo está el pueblo de Israel, y todas las cosas que van pasando, los reinos, guerras, conflictos, la historia de David, y David y Salomón eh, o sea, son 2 grandes reyes del reino de Judá, pero se habla de que Israel se parte o se divide en 2 reinos: el reino del norte, constituido por 10 tribus, el reino del sur por las tribus de Judá y Benjamín, eh, cómo son conquistados, y el reino del norte se quiebra como pueblo y son llevados esclavos y dispersados por todo el mundo, y pierden su identidad nacional y no se sabe más nada de ellos. Quedan los judíos llevando esta historia, y en particular cuando se llega al año 600 a.C., 630 a.C., en ese periodo, eh, gobernado por el rey Josías, los escribas y sacerdotes, que eran quienes llevaban todos estos libros sagrados, tanto la Torá como los libros de historia, encuentran, según ellos, copias de todos estos libros en el templo y empiezan a estandarizar para el pueblo lo que vendría a empezar a ser algo así como un canon o el estándar de las creencias judías. Entonces, al empezar en esa época a estandarizar todo, después cuando ellos son conquistados por los babilónicos, año 590 a.C. más o menos, son llevados cautivos por casi un siglo y luego vuelven a la tierra prometida, eh, hasta la época de Jesucristo. En dicha época ya eran parte o habían sido conquistados también por otros imperios. Um, Hablé del libro de historia, y los libros de historia no es que llegan hasta el tiempo en que yo mencioné. Hablé de Macabeos y el año 100 a.C. Hablé antes de Malaquías, sino el año 400 a.C. Eh, no es que está todo tan claro y explícitamente detallado por lo que comenté. Sin embargo, el que sí ocupó un rol fundamental también en mantener y proteger y estandarizar estos libros fue uno de los últimos libros que mencioné, que fue Ezra, que tal vez la versión que hoy tenemos de la Torah y de la historia y de todos los demás libros fue fuertemente influenciado, editado, compilado por este profeta Ezra.
Ahora no hablé de las otras dos categorías de libros. Número tres, que yo había dicho, son libros de sabiduría. Está incluido Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares de Salomón. Son todos libros que, digamos, son proverbios, de hecho se llama Proverbios uno de los libros, canciones, reflexiones, la historia de Job, algunos dicen que es una historia real histórica, otros dicen que es una alegoría o es una narrativa de un hombre que sufre mucho, porque justamente el mismo nombre Job tiene que ver con eso, la etimología, pero son libros que se utilizaban para, son como frases, como refranes, como creencias que tenía el pueblo judío, entonces abarcan, no es fácil fecharlos o datarlos, pero abarcan más o menos desde desde el Éxodo en adelante hasta que pasa todo lo que comenté de que se llevan cautivos a Babilonia y demás. Y por último, la última sección de libros es de los profetas, que está dividida en dos. Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y algunas versiones lo incluyen a Daniel también. Daniel es muy particular, el libro de Daniel, porque él no es considerado un profeta en sí, porque la estructura que da a sus escritos o los escritos no son iguales que con Isaías, Jeremías, Ezequiel y demás. Y estoy todavía hablando de los profetas mayores, y antes de explicar con más claridad, pues se va a entender si menciono los profetas menores. Hay 12 profetas menores, entre los que podría estar incluido uno Daniel, eh, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías y Malaquías. Um, la característica que tenían los profetas es que eran en general consejeros políticos o consejeros de los distintos gobiernos o del pueblo y presentaban lo que se llamaban revelaciones, es decir, así dice el Señor, así dice Dios, y daban predicciones o profecías, advertencias, consejos y demás. Entonces, todos estos libros de los profetas también abarcan este periodo de tiempo desde Isaías en el siglo 8 o 9 a.C., hasta Malaquías en el siglo 4. Y la última categoría no mencionada necesariamente dentro de estos cuatro son los apócrifos, que son libros que no se saben bien, o mucho menos se sabe bien quién los escribió ni cuándo, pero en su mayoría se cree que fueron escritos entre los siglos 5 y el primer siglo antes de Cristo, incluyendo la historia de los macabeos, que no se lo considera una escritura, porque es más un libro de historia, eh, y narra cómo los judíos intentan volver a tener un reino a través de una rebelión iniciada por los macabeos. Eh, y es ahí, más o menos 1 o 2 siglos antes de Cristo, que se empieza a acuñar la idea de el Apocalipsis, el fin del mundo, pero también de que iba a venir un rey ungido o un Mesías, que iba a ser un guerrero que iba a restaurar Israel a sus reinos. Así que esto es más o menos a grandes rasgos lo que es el Antiguo Testamento, y vuelvo a terminar lo que mencionaba de Daniel. Daniel no es un profeta que dice así dice el Señor, sino que es una narración, visiones, sueños y figuras que tienen que ver con esto que yo mencioné de lo apocalíptico y de lo profético. Y los académicos de la Biblia no suelen datarlo como, si uno lee el libro de Daniel, te daría a entender de que fue en el siglo 6 antes de Cristo, cuando estaban cautivos en Babilonia, que Daniel era un consejero del rey Nabucodonosor segundo en Babilonia, pero tiene profecías y cosas que son tan específicas de lo que después pasó, que hoy día los académicos de la Biblia piensan que en realidad es más bien una alegoría o fue un libro escrito en el siglo 2 o 3 antes de Cristo y no necesariamente que es una historia real. Y ahí me estoy metiendo en otro tema de cómo poderle dar fecha y cómo poderle dar realmente una época exacta y autor exacto. Si uno se deja guiar por lo que dice o por los autores que tiene la Biblia, y ahora lo extiendo a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, uno estaría hablando de más o menos 40 autores o 40 escritores. Sin embargo, cuando se hace un estudio detallado de las escrituras así como existen las huellas digitales, existen también la huella digital de la forma de escribir.
Y al analizar la Biblia no se encuentran 40 autores, se encuentran 100 o más de 100 autores, incluyendo, me vuelvo a la Torá, a los primeros 5 libros de la Biblia, que la tradición dice que fue Moisés, pero cuando uno lo analiza uno ve que hay 4 estilos de escritura. Y entonces uno empieza a pensar si esos estilos de escritura, uno deuteronómico, profeta, escriba, y otro más que ahora no recuerdo, pero lo voy a traer al canal en más detalle en otro capítulo, pero si esos 4 estilos, si sumamos tal vez al de Moisés, están ahí, te da a entender o que la Biblia fue escrita por varias escuelas o academias o estilos de escritura, o en distintas épocas de la historia de Israel, o fue siendo editada y cambiada. Y lo mismo pasa con todos los otros libros, lo cual te lleva a la pregunta más lógica. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo sé que estos libros son realmente de esa época y que no son falsificaciones o que no son ficción escrita mucho después, haciéndote creer de que ocurrieron tal y cual fecha y que no? Bueno, las formas que se tienen de aprender esas cosas o de acercarse a la verdad, no necesariamente logrando confirmarlo al 100%, pero acercarse es buscando referencias cruzadas de otras poblaciones y civilizaciones y buscando en la arqueología confirmaciones de hechos detallados en estos libros. Porque muchas de las historias que están en estos libros no se encuentran en ningún otro texto o escritura. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿y cuál es la copia entonces más antigua que hay del Antiguo Testamento? Si uno empieza a cuestionar y a buscar aprender esto. Y la verdad es que hace un poco más de un siglo en Alemania se profesionalizó el estudio sobre todo siglo XIX, fines del siglo XIX, siglo XX, se profesionalizó el estudio de la Biblia y se volvió una ciencia propiamente dicho. Y, y en el siglo XIX, principio del siglo XX, la copia más antigua que existía de la Biblia, databa de los siglos 9 y 10 después de Cristo. Los llamados textos masoréticos, que masorético viene del hebreo tradición, que era la escuela de judíos que copiaban los, los libros de la Biblia, tanto en códices como en papiros en la antigüedad o en pergaminos, rollos enrollados por libros y demás, y la copia más antigua que hay es del año 1000, entonces no se tenía una certeza que fuera más atrás del año 1000 hasta que en 1946 se empiezan a descubrir los rollos del Mar Muerto, que tiene fragmentos de todo el Antiguo Testamento datados entre el siglo III antes de Cristo y uno después de Cristo. Entonces podemos a lo que se encontró todo menos del libro de Esther, son todos los libros que yo mencioné. No estoy seguro de los apócrifos, pero del canon sí estoy seguro, que lo he estudiado. Están todos los libros en algún fragmento de los rollos del Mar Muerto. Entonces eso nos permite saber de que al menos en el siglo III después, antes de Cristo, ya todos estos libros del Antiguo Testamento estaban circulando entre las comunidades judías. Se dice los rollos del Mar Muerto, pues se encontraron cerca del Mar Muerto, de una comunidad de Qumran, eh, que se cree que fue escrito por una secta judía llamada Esenios, y, y ellos conservaron todo en rollos que guardaron en vasijas. Gracias al clima profundamente seco, todos estos rollos o pergaminos se conservaron durante 2000 años hasta que se encontraron y se tradujeron, y se tomó incluso décadas en traducir y publicar todo. Y ahí está, hoy cualquier persona puede leer lo que dicen los rollos del Mar Muerto, confirmando la Biblia. Como dije, tiene fragmentos de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, menos del libro de Esther. El libro de Esther no era muy querido por los judíos porque no menciona el nombre de Dios o de Jehová en toda su historia. Entonces, tenemos evidencia de que estos libros existían en el siglo II o III antes de Cristo. Hasta ahí estamos bien. No sabemos después cuán atrás o cuándo empezó o cuándo se escribió el Génesis. Moisés vivió más o menos en el año 1400 antes de Cristo, y él, al haber sido educado por los egipcios, ya tenía conocimiento de cómo escribir, de ciencia y de la ciencia de los egipcios. Entonces es muy, muy plausible que él haya sido el que inició
la, la escritura en Israel, y que tal vez por eso es que Dios mandó a Moisés a nacer y ser príncipe de Egipto, para que él adquiriera toda esta educación y pudiera empezar a escribir los libros que hoy en día constituyen la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Así que esto es una breve introducción, a algo muy breve ahora para terminar sobre las traducciones. Como dije, se escribió en hebreo, algunos fragmentos en arameo del Antiguo Testamento, y la primera traducción que se hace se realiza por el emperador Ptolomeo II. Cuando él quiere formar la Biblioteca de Alejandría, le pide a los judíos que traduzcan sus libros sagrados. Entonces cuenta la leyenda, la tradición, de que se mandó a llamar ancianos de cada una de las tribus, de cada una de las 12 tribus de Israel, totalizando 72 ancianos en total que trabajaron durante 72 días individualmente en traducir al griego, que era el idioma que se hablaba en el siglo III, 2 y 3 antes de Cristo, derivado del imperio de Alejandro Magno. Traducen el Antiguo Testamento en 72 días al griego. Se lo considera un milagro porque después los 72 ancianos cruzaron sus manuscritos y estaban todos escritos con exactamente las mismas palabras en griego. Entonces, el Antiguo Testamento, como esto del 70 o 72, se lo llama la Septuaginta porque se tradujo, según la tradición, leyenda, mito o realidad, 70 días. Y es en gran parte la Biblia o el Antiguo Testamento que en el siglo IV después de Cristo Jerónimo utiliza para traducir la Vulgata, que vendría a ser a las primeras versiones de la Biblia antigua que tenemos en latín y de la cual se iban a derivar después las traducciones al español, al inglés y a los demás idiomas que hoy hay en el mundo. Así que esta es una breve introducción muy por arriba. Los libros estos tratan de la relación de Dios con Israel, con sus profetas, de su historia, sus dichos, sus tradiciones. Mucha gente cree que comparten un estándar o canon, que eso significa estándar cerrado. Otros creen que el estándar está abierto y Dios puede seguir hablando, siguió hablando en el Nuevo Testamento y podría seguir hablando. Hay creencias muy variadas. Y la gran pregunta que todos tenemos es, bueno, todos estos libros me pueden dar luz, me pueden dar información, me pueden enseñar de Dios, según ellos, qué tiene para mí, qué puedo aplicar en esta vida, qué puedo aplicar en mi vida, y también cómo puedo comprobar que es verdad. Y es un poco lo que yo voy a querer hablar siempre en este canal. Y lo vuelvo a llevar a lo que siempre digo. La forma para mí de constatar que algo es realidad es a través de la experiencia. Entonces, si uno ve principios como la oración, como el ayuno, como la bondad, como el perdón, como los 10 mandamientos que están en este libro antiguo, los aplica y ve las consecuencias, empieza a corroborar lo que son. Número uno. Y número dos, siempre y directo, si existe un Dios que fue capaz de crear el universo a través de su palabra, a través de hablar, ese Dios tan poderoso que está por fuera del tiempo, del espacio y de la materia que nos constituye, tiene la capacidad de comunicarse con nosotros, más si Él expresó en estos libros que nos hizo su imagen y semejanza, es decir, con su capacidad de pensar y de comunicarse. Por lo cual, si querés saber si Dios existe, si querés saber si estos libros son verdaderos o tienen algo de verdad, es algo que vos tenés que constatar directamente con Dios, orarle y pedirle que te lo muestre y Él lo va a hacer. Pero además, como vamos a hacer en este canal, vamos a analizar bien todo, ver las evidencias arqueológicas, históricas y las implicancias que tienen en cuanto a la existencia de Dios y sumergirnos en esta aventura de estudiar este libro tan apasionante como lo es la Biblia hebrea o llamado Antiguo Testamento. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana. Les mando a todos un abrazo y gracias por escuchar. Sé que mi mamá seguro que va a escuchar y hasta el final. No sé qué más. Si alguien más llegó acá y lo quiere comentar, se lo voy a agradecer y le voy a mandar un mensaje personal de gratitud o contestar cualquier pregunta que tengan. Un abrazo.